Vivimos en una época extraña. Tenemos más comodidades que nunca, más tecnología, más oportunidades de comunicación. Y sin embargo, estamos más ansiosos, más distraídos y más vacíos que nunca. El siglo XXI es un tiempo de sobrecarga de información, de comparaciones constantes, de promesas rápidas de felicidad que se desvanecen al instante. Y en medio de todo este ruido, surge una pregunta profunda. ¿Cómo vivir con calma, con propósito y con fortaleza en un mundo que parece diseñado para robarnos la paz? La respuesta no está en una app mágica, ni en una fórmula secreta de TikTok, ni en seguir al gurú de moda. La respuesta viene de hace más de 2000 años, de hombres y mujeres que enfrentaron guerras, pérdidas, exilios, pobreza y poder absoluto. Y aún así, encontraron una manera de vivir con serenidad y fuerza. Esa respuesta es el estoicismo. Hoy quiero mostrarte cómo se puede vivir como un estoico en el siglo XXI. Y no me refiero a leer frases bonitas de Marco Aurelio en Instagram, sino a aplicarlo en tu día a día, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus batallas internas, porque lo estoico no es teoría, es práctica, es un arte de vivir. Bienvenido, esto es un despertar al estoicismo. ¿Te gusta mi contenido? Si es así, te invito a suscribirte, regalarme tu like, dejarme tu comentario y compartir con otros este episodio. Empecemos. Imagina que estás en medio del tráfico, con el celular vibrando, mensajes de trabajo acumulándose, y de pronto recuerdas una idea estoica. No controlas el tráfico, no controlas lo que otros hacen, pero sí controlas tu actitud, tu respiración, tus pensamientos. En ese momento eliges no explotar, sino observar, aceptar y mantenerte dueño de ti mismo. Eso es estoicismo aplicado. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, como muchos creen, sino entrenarse para que las emociones no los gobernaran. Ellos sabían que la vida es incierta, que las pérdidas son inevitables, que la muerte está siempre cerca. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, se preparaban. Veían la adversidad como entrenamiento. Y eso, en el siglo XXI, es más actual que nunca. Vamos a recorrer juntos los principios fundamentales del estoicismo y cómo puedes aplicarlos en tu vida hoy mismo. No como un filósofo en una toga, sino como un joven o adulto que trabaja, que tiene problemas, que sufre, que ama, que lucha, que busca paz en medio del caos moderno. Primero, hablemos de la base, el control. Epicteto, un esclavo que llegó a ser maestro de sabiduría, lo resumió así: hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Tan simple, tan poderoso. Piénsalo, la mayoría de tu sufrimiento viene de querer controlar lo que no puedes. La opinión de los demás, el clima, la economía, si alguien te ama o no. Y mientras más te aferras a eso, más frustrado te sientes. Los estoicos decían: enfócate en lo que sí depende de ti y suelta lo demás. ¿Depende de ti la opinión de los demás? ¿Depende de ti el pasado? ¿Depende de ti tus acciones, tus decisiones, tu carácter? Sí. Ahí es donde debes poner tu energía. Ahora sé que suena fácil, pero aplicarlo es otro nivel. Vivir como un estoico en el siglo XXI significa practicar todos los días este filtro. Antes de reaccionar, pregúntate: ¿esto depende de mí o no? Si no depende, lo dejo ir. Si depende, actúo con sabiduría. Segundo principio, la virtud como el bien supremo. En nuestra sociedad moderna estamos obsesionados con acumular dinero, seguidores, títulos, cosas. Pero los estoicos enseñaban que lo único verdaderamente valioso es la virtud, es decir, tu carácter, tu manera de vivir, tu justicia, tu disciplina, tu coraje. Porque lo externo puede perderse en un segundo, pero tu carácter te acompaña siempre.
Marco Aurelio, emperador de Roma, con todo el poder y las riquezas que cualquiera pudiera imaginar, escribió en su diario: «La verdadera riqueza está en tu alma, no en tu palacio». Hoy podemos traducirlo así: no importa cuántos likes tengas, qué auto conduzcas, o si tu ropa está de moda. Lo que importa es si puedes mirarte al espejo y respetarte. Eso es virtud. Eso es lo único que nadie puede arrebatarte. Tercer principio: la preparación ante la adversidad. El estoico no se engaña pensando que todo será perfecto. Al contrario, se prepara mentalmente para lo difícil. Por la mañana Marco Aurelio escribía: «Hoy me cruzaré con gente ingrata, mentirosa, egoísta, y aún así elegiré mantenerme firme en mi bondad». Esa práctica se llama premeditatio malorum, o premeditación de los males. Imaginar lo que puede salir mal, no para obsesionarse, sino para estar listo. ¿Te imaginas lo útil que es esto en el siglo XXI? Antes de una reunión complicada, antes de ver a alguien conflictivo, antes de tomar un proyecto difícil, detenerte y pensar: esto puede pasar, esto puede salir mal, pero pase lo que pase, yo puedo resistirlo. Y cuando llega la adversidad, no te derrumba, porque ya lo ensayaste en tu mente. Cuarto principio: memento mori. Recuerda que vas a morir. Puede sonar oscuro, pero en realidad es liberador. Los estoicos repetían que la muerte es la gran maestra, porque nos recuerda que el tiempo es limitado y que cada día puede ser el último. En el siglo XXI vivimos como si fuéramos eternos, postergando sueños, discutiendo por tonterías, perdiendo horas en distracciones, cuando en realidad el reloj corre. Memento mori no es para deprimirte, es para despertarte. Si supieras que hoy es tu último día, ¿con quién hablarías? ¿Qué harías? ¿Qué dejarías de lado? Esa conciencia te empuja a vivir con intensidad y propósito. Vivir como un estoico en el siglo XXI no es vivir sin emociones, no es ser frío ni distante, es vivir despierto, con los pies en la tierra, con la mente clara y el corazón fuerte. Es dejar de ser un esclavo de las circunstancias y convertirte en dueño de ti mismo. Y eso, hoy más que nunca, es revolucionario. Ahora que entendemos los pilares del estoicismo, la gran pregunta es: ¿cómo lo aplicamos en el siglo XXI? Porque no vivimos en Roma, no caminamos por el foro, no somos esclavos ni emperadores. Somos personas que estudian, que trabajan, que están en redes sociales, que pagan cuentas, que enfrentan un mundo moderno lleno de distracciones. Y ahí está la belleza del estoicismo. Sus enseñanzas no tienen fecha de vencimiento. Funcionan igual en el siglo I que en el siglo XXI. Comencemos con la primera práctica estoica moderna, la mañana estoica. Cuando despiertas, lo primero que haces es mirar tu celular. Notificaciones, mensajes, redes. Y desde el primer minuto tu mente ya está siendo arrastrada por el mundo. Los estoicos nos dirían: espera, antes de entregarte al ruido, toma un momento para ti. Marco Aurelio escribía cada mañana en su diario reflexiones sobre la vida, sobre la virtud, sobre la muerte. No lo hacía para publicar, sino para entrenar su mente. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas escribir como un filósofo romano. Basta con anotar 3 cosas. 1. Lo que agradeces. 2. Lo que temes y cómo podrías enfrentarlo. 3. ¿Cómo quieres comportarte hoy? Ese pequeño ritual puede transformar tu día, porque no sales al mundo a ciegas, sino con una brújula clara. Práctica número 2. La disciplina en lo pequeño. El siglo XXI nos empuja al exceso. Exceso de comida, exceso de estímulos, exceso de compras. Todo está diseñado para atraparnos. ¿Cómo resistir? Con disciplina. Los estoicos practicaban el autocontrol incluso en lo cotidiano.
Ayunaban a veces, dormían en el suelo, se privaban de lujos, no porque fueran masoquistas, sino para entrenarse, para recordar que podían vivir con poco y seguir siendo felices. Hoy no necesitas dormir en el suelo, pero sí puedes entrenar tu voluntad. Un ejemplo, dejar el celular en otra habitación por 1 hora. Otro ejemplo, comer sin distracciones, saboreando de verdad. Otro, decir no a una compra impulsiva. Cada acto de autocontrol fortalece tu carácter. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso, en nuestra era de adicciones tecnológicas, es más cierto que nunca. Práctica número 3. El arte de responder, no reaccionar. ¿Cuántas veces te has arrepentido de un mensaje enviado enojado? ¿De una discusión donde dijiste cosas que no querías decir? El mundo moderno vive de la reacción rápida. Comentarios, respuestas inmediatas, impulsos. Un estoico hace una pausa, respira, pregunta, ¿depende de mí? ¿Es necesario? ¿Es útil? Y solo entonces actúa. Imagínate aplicar eso en tus relaciones. En lugar de gritar, eliges hablar con calma. En lugar de discutir por orgullo, eliges soltar. En lugar de publicar un comentario hiriente, eliges guardar silencio. Esa pausa es poder. Los estoicos sabían que nadie puede herirte sin tu consentimiento. Lo que hiere no es lo que otros hacen, sino cómo lo interpretas. Al controlar tu interpretación, recuperas tu fuerza. Práctica número 4. La contemplación de la naturaleza. Vivimos encerrados en pantallas, en cemento, en ruido. Los estoicos encontraban calma mirando el cielo, el mar, los ciclos de la naturaleza. Marco Aurelio decía que observar las estrellas lo ayudaba a recordar su pequeñez y su lugar en el universo. Hoy puedes hacer lo mismo. Sal a caminar sin auriculares. Mira un árbol, escucha el viento, siente el sol en tu piel. Parece simple, pero esa conexión te devuelve perspectiva. Te recuerda que eres parte de algo mucho más grande que tus problemas. Práctica número 5. Memento mori en acción. Ya hablamos de recordar la muerte, pero ¿cómo aplicarlo de manera sana? Cada noche antes de dormir, los estoicos repasaban su día. Se preguntaban, ¿viví como quería vivir? ¿Aproveché mi tiempo? ¿Hice el bien? Tú puedes hacer lo mismo. Apaga el celular y piensa, si hoy fuera mi último día, me siento en paz con cómo lo viví. No se trata de culparte, sino de ajustar el rumbo. Esa práctica diaria te da claridad y te ayuda a dejar de posponer lo importante. Ahora quiero hablar de algo clave: las emociones. Muchas personas creen que el estoicismo es apagar los sentimientos, volverse frío, un robot. Pero eso es falso. Los estoicos sentían como todos. Marco Aurelio lloró por la muerte de sus hijos. Séneca escribió cartas llenas de ternura a sus amigos. Epicteto, siendo esclavo, sintió dolor. La diferencia está en no dejar que las emociones gobiernen tus actos. Sentir tristeza es natural. Vivir esclavo de la tristeza, no. Sentir miedo es humano. Dejar que el miedo paralice tu vida, no. El estoico reconoce sus emociones, pero no se identifica con ellas. Las observa, las entiende y luego decide. En el siglo XXI, con tanta ansiedad, tanta depresión y tanto estrés, este enfoque es medicina para el alma. Imagina que recibes una crítica dura en tu trabajo. Tu primera reacción es enojo, resentimiento. Pero el estoico respira y se dice, la crítica no me define. Si es cierta, la uso para mejorar. Si es falsa, la dejo ir. No gasto mi energía en lo que no depende de mí. Ese nivel de dominio emocional no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento constante, como un gimnasio para el alma. Pero cada día, con cada práctica, te vuelves más fuerte. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarte algo esencial.
Vivir como un estoico en el siglo XXI no significa ser perfecto. Significa estar en el camino. Caerás, te enojarás, te distraerás, cometerás errores. Todos lo hacemos. Incluso Marco Aurelio admitía sus fallas en sus meditaciones. El punto no es nunca fallar, sino siempre volver a levantarte y seguir practicando. Cada día es una oportunidad para mejorar, porque al final, lo que buscamos no es una vida sin problemas, sino una vida con propósito, con serenidad y con coraje. Y eso, amigo mío, es vivir como un estoico en este siglo. Hemos visto cómo los estoicos nos dejaron herramientas para la vida moderna. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo. ¿Cómo aplicar estas enseñanzas en los desafíos más comunes del siglo XXI? Porque quizá pienses, sí, suena bien en teoría, pero ¿cómo lo aplico cuando estoy estresado en el trabajo, cuando mi pareja me decepciona, cuando siento ansiedad por el futuro? Vamos a verlo con ejemplos concretos. Primero el trabajo y la carrera. Vivimos en una cultura obsesionada con el éxito, los títulos, el reconocimiento. Nos medimos por el salario, por los ascensos, y cuando no alcanzamos esas metas, nos sentimos fracasados. El estoico mira distinto. Para él, el trabajo no es un medio de validación externa, sino un campo de práctica para la virtud. Séneca decía, no es la fortuna lo que hace grande al hombre, sino su carácter. Imagina que estás en un empleo que no te satisface. El estoico no se victimiza, se pregunta, ¿qué depende de mí? Quizá no puedo cambiar el jefe que tengo, ni la cultura de la empresa, pero sí puedo cambiar cómo enfrento mis tareas, cómo me relaciono con los demás, cómo entreno mi paciencia y disciplina. Ese enfoque convierte incluso un trabajo difícil en una oportunidad de entrenamiento interior. Y si puedes cambiar de trabajo, lo haces sin miedo, sin apego, porque tu valor no está en un cargo, sino en quién eres. Segundo ejemplo, las relaciones personales. Aquí es donde más sufrimos hoy en día. Rompemos con alguien y sentimos que se nos acaba la vida. Nos obsesionamos con lo que piensa la otra persona, con si nos escribe o no, con si nos elige o no. El estoico recuerda, no controlas a los demás, solo a ti mismo. No puedes obligar a nadie a amarte, no puedes controlar sus decisiones, pero sí puedes decidir cómo reaccionas. Puedes elegir seguir con dignidad, con gratitud por lo vivido, sin convertirte en esclavo de lo que ya no depende de ti. Marco Aurelio perdió seres amados y escribió, «Lo que has perdido, vuelve al universo del que vino, acepta y sigue». Eso no significa no amar, no entregarse. Al contrario, el estoico ama con fuerza, pero sin apego enfermizo. Sabe que todo es transitorio, y eso lo hace valorar más el presente. Tercer ejemplo, la ansiedad por el futuro. Hoy vivimos preocupados por lo que vendrá. ¿Tendré dinero? ¿Me enfermaré? ¿Qué pasará en el mundo? La respuesta estoica es clara. El futuro no existe, solo el presente. Epicteto decía, la ansiedad surge de querer controlar lo que no depende de ti. Un ejercicio práctico es traer siempre la mente a la hora. Preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy, ahora, en este instante? El resto, déjalo ir. Cuando el miedo por el futuro aparezca, usa la frase estoica. Si está en mis manos, lo enfrento. Si no está, lo suelto. Y repítelo hasta que tu mente lo entienda. Cuarto ejemplo, la comparación constante en redes sociales. Hoy abrimos Instagram o TikTok y vemos vidas perfectas. Viajes, cuerpos, lujos, parejas felices, y sentimos que nuestra vida no vale nada. El estoico jamás se dejaría atrapar por esa ilusión. Marco Aurelio recordaba cada día, lo externo es apariencia, no esencia. Lo único que importa es tu virtud, no lo que muestran otros. Si aplicas estoicismo a las redes,
Dejas de compararte y comienzas a enfocarte en lo tuyo. Publicas, consumes, interactúas, pero sin que defina tu valor, porque sabes que la verdadera riqueza está en tu carácter, no en tus fotos. Quinto ejemplo: la adversidad y el dolor. Todos vamos a enfrentar pérdidas, enfermedades, fracasos. El siglo XXI no está libre de dolor. La diferencia es cómo lo afrontas. Un estoico se prepara para el dolor y cuando llega, lo usa como entrenamiento. No significa que no sufra, sino que le da un sentido. Marco Aurelio escribió: «El fuego convierte todo lo que toca en llama y luz». Tú puedes hacer lo mismo, convertir tu dolor en fortaleza, en sabiduría, en compasión hacia otros. Cada dificultad puede ser la forja de tu carácter. Cada pérdida puede enseñarte lo valioso de lo que aún tienes. Cada fracaso puede recordarte que tu valor no está en ganar, sino en levantarte. Y aquí quiero compartir contigo un principio estoico que puede cambiarte la vida. El amor fati. Amor fati significa amar tu destino. Amar todo lo que sucede, incluso lo difícil. No solo aceptarlo, sino abrazarlo. Imagina perder un trabajo. La mayoría lo maldice, se queja. El estoico dice: «Esto también es parte de mi camino. No me gusta, pero lo amo, porque sé que me llevará a crecer». Imagina una relación que termina. En lugar de odiar al otro, agradeces lo vivido y amas incluso el dolor, porque te recuerda que estabas vivo, que fuiste capaz de sentir. Amor fati es vivir con gratitud total, sin pelear contra la realidad, y cuando logras eso, alcanzas una libertad que nadie puede arrebatarte. Ahora quiero ser real contigo. Vivir como un estoico en el siglo XXI no es fácil. Vas a caer en tentaciones, en enojos, en miedos. Todos lo hacemos, pero cada día tienes la oportunidad de practicar, y eso es lo que importa, la práctica. El estoicismo no es teoría, no es filosofía de biblioteca, es un arte de vivir, es tomar cada situación, cada día, y usarlo como entrenamiento para el alma, y la recompensa es enorme, porque mientras la mayoría vive como esclava de la opinión, del miedo, del deseo, tú puedes vivir libre, fuerte, sereno. Eso es lo que buscaban los estoicos. Y eso es lo que puedes encontrar tú, aquí y ahora, en pleno siglo XXI. Imagina cómo sería tu vida si cada mañana recordaras: «Hoy me cruzaré con dificultades, pero yo elijo cómo reaccionar». Imagina cómo sería si cada noche te preguntaras: «¿Viví de acuerdo a mis valores? ¿Aproveché mi tiempo?». Imagina vivir sin compararte, sin miedo al futuro, con amor al destino. Ese es el poder del estoicismo, y lo mejor es que no necesitas un título en filosofía ni años de estudio. Solo necesitas practicar, un día a la vez. Hoy, cuando enfrentes un problema, recuerda: ¿depende de mí o no? Hoy, cuando sientas enojo, respira antes de reaccionar. Hoy, cuando te distraigas en redes, recuerda que tu valor no está ahí. Hoy, cuando te llegue el miedo, repite: «Puedo enfrentarlo o soltarlo». Pequeños pasos, día tras día. Esa es la manera de vivir como un estoico en el siglo XXI. Llegamos al final de este viaje. Hemos explorado los principios del estoicismo, cómo aplicarlos en el siglo XXI y cómo pueden transformar tu manera de vivir. Pero ahora quiero dejarte un mensaje final. Algo que puedas llevar contigo cada día. Porque al final, de nada sirve escuchar estas palabras si no las aplicas. El estoicismo no es entretenimiento, es práctica. No es teoría, es acción. Quiero que imagines algo. Imagina despertar mañana y que, antes de mirar el celular, te dices a ti mismo: «Hoy no controlaré todo, pero sí controlaré mi actitud. Hoy no sé qué pasará, pero sé que seré dueño de mí mismo». Imagina que vas al trabajo y en lugar de maldecir el tráfico,
agradeces que tienes la oportunidad de practicar paciencia. Imagina que alguien te critica y en lugar de reaccionar con enojo, eliges aprender o soltar. Imagina que al final del día, en lugar de perderte en distracciones, tomas un minuto para reflexionar. ¿Viví como quería vivir? ¿Fui fiel a mis valores? ¿Aproveché el tiempo? Esa es la vida estoica. Una vida de consciencia, de serenidad, de fuerza. Una vida donde dejas de ser esclavo de lo externo y te conviertes en dueño de tu alma. Séneca decía, la vida no es corta, lo que pasa es que la desperdiciamos. Y en el siglo XXI, esa frase pesa más que nunca. Desperdiciamos horas en pantallas, en preocupaciones, en comparaciones, y olvidamos lo esencial. Estamos vivos, aquí, ahora. El estoicismo te recuerda que cada momento es una oportunidad de amar, de aprender, de crecer, de ser mejor. Una oportunidad de practicar la virtud, y no necesitas retirarte del mundo para hacerlo. No necesitas dejar tu trabajo, ni tus relaciones, ni tus responsabilidades. Al contrario, el estoicismo se vive en medio del caos, en la rutina, en el día a día. Es ahí donde se prueba tu carácter. Piensa en Marco Aurelio, gobernando un imperio en guerra, y aún así escribiendo cada noche sus reflexiones. Piensa en Epicteto, un esclavo sin libertad externa, pero con la mente más libre que cualquiera. Piensa en Séneca, enfrentando el poder y la muerte con serenidad. Si ellos pudieron practicarlo en condiciones mucho más duras, ¿por qué no podrías hacerlo tú en tu vida moderna? La clave es comenzar pequeño. No necesitas ser un sabio de inmediato. Solo necesitas un paso hoy. Preguntarte, ¿qué depende de mí? Hacer una pausa antes de reaccionar. Recordar que todo es pasajero. Agradecer por lo que tienes. Eso es estoicismo en acción. Y déjame decirte algo más. El mundo necesita más estoicos. Necesita más personas que no se dejen arrastrar por el odio, por la codicia, por la ansiedad. Necesita más personas que vivan con virtud, con calma, con propósito. Porque un solo hombre o una sola mujer que vive con fuerza interior puede inspirar a muchos más. Quizá pienses que tu vida es pequeña, que no tienes poder, pero el ejemplo de tu calma, de tu dignidad, de tu fortaleza, puede cambiar a quienes te rodean, y eso, poco a poco, puede cambiar el mundo. El estoicismo no murió hace 2000 años. Vive cada vez que alguien decide ser dueño de sí mismo. Vive cada vez que alguien enfrenta la adversidad con coraje. Vive cada vez que alguien recuerda que la virtud es más valiosa que el dinero, que el carácter vale más que la fama. Vive cada vez que tú eliges practicarlo. Así que hoy te invito a un reto, no un reto de moda, no un reto vacío. Te invito al reto más difícil y más transformador de todos. Vivir como un estoico en el siglo XXI. Acepta el reto de no dejarte arrastrar por lo que no controlas. Acepta el reto de cultivar tu carácter como tu mayor tesoro. Acepta el reto de amar tu destino, incluso cuando duele. Acepta el reto de recordar cada día que la vida es breve y que el tiempo no vuelve. Hazlo no por filosofía, sino por ti, por tu paz, por tu libertad interior, porque el mundo exterior puede quitarte muchas cosas: dinero, salud, relaciones, estatus, pero lo que nunca podrán quitarte es tu virtud, tu serenidad, tu fuerza interior. Eso depende solo de ti. Al final, vivir como un estoico en el siglo XXI no significa vivir en el pasado, significa traer la sabiduría del pasado al presente. Significa elegir cada día la calma sobre el caos, la virtud sobre el vicio, la libertad interior sobre la esclavitud emocional. Y cuando llegue tu último día, podrás mirar atrás y decir, no controlé todo, pero sí me controlé a mí mismo. No lo tuve todo, pero fui dueño de lo esencial.
No viví eternamente, pero viví con propósito. Ese es el verdadero éxito. Esa es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera libertad. Así que levántate cada mañana con la decisión de ser estoico, porque el siglo XXI necesita tu ejemplo, necesita tu fuerza, necesita tu serenidad, y porque tú mereces vivir con la grandeza de un alma libre. Vivir como un estoico en el siglo XXI no es un sueño, es una elección, y esa elección está en tus manos, ahora mismo.